Dios es alimento. Y esa afirmación es hermosísima porque no hay nada más sabroso, como decimos en criollo, en venezolano, que comer con hambre. De hecho, una vez escuchaba a una persona decir que la mejor salsa para la comida, el mejor aliño, la mejor sazón es el hambre. Porque el que tiene hambre come, sencillamente come y come con gusto y devora y se come todo, ¿no? Y efectivamente en la Biblia, yo diría que no son muchos. Hay un momento muy puntual que ya lo he mencionado en otras oportunidades, que es ese Jesús que sale al encuentro de una mujer samaritana. Y aunque pareciera que la escena es fortuita, con Dios no existen las casualidades. Dios llega al pozo, a este pozo que era para los samaritanos como el pozo de Jacob, un pozo que había dado Jacob a su pueblo, y ellos tenían ese lugar para recoger el agua, y allí se consigue una mujer que, bueno, de una manera rutinaria iba a buscar agua todo el tiempo para calmar la sed y cubrir las necesidades de su hogar. Y Jesucristo le pide a ella de tomar agua. Fíjense ustedes qué importante es la escena, que no es propia de las que estamos analizando hoy, pero nos sirve de introducción. Qué hermosa esa escena, porque es el Dios que pide a alguien que le dé de beber. Y esta mujer no se centra en decirle, yo no te puedo dar agua, yo no tengo para ti, en realidad búscate tu todo y saca tu agua tú, sino que ella le extraña que un judío, y debía haber una manera de identificar a un judío, como de repente nosotros quizás vemos a una persona de algún país y lo identificamos por sus rasgos, capaz era la vestimenta, es su manera de hablar, pero ella se extraña y dice, tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una samaritana. Ojalá nosotros pudiéramos encontrar esa sinceridad en otras personas a las quienes buscamos que nos colmen que nos calmen la sed de emocional, la sed de anímica que tiene que ver con nuestros estados de percepción de la vida, nuestras crisis existenciales, como muchas veces las define, para que de repente ese brujo que a veces consultamos, ese tarotista, esa porque le encanta predecir el futuro, esos coaching de que, y discúlpenme si lo pronuncio mal, pero esa gente que se encarga le pagan y llenan los teatros por decir cosas y por decir palabras, y chévere que tienen el don de palabra, pero que dijeran con sinceridad, mira, yo no tengo lo que tú necesitas para que tú calmes tu sed. Quien sí lo tiene es Dios. Por eso es que después se voltea este diálogo reflexivo de Cristo hacia la mujer. Y le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú más bien me pedirías el agua a mí, porque yo te puedo dar el agua que te quita la sed para siempre, el agua viva. Y si tomas esta agua más nunca tendrás sed. Por supuesto, la mujer lo literaliza, primero lo físico, luego lo entiende desde el punto de vista espiritual. Es así como se nos presenta en este episodio de hoy, el 22º, para la gloria de Dios, a la luz de su palabra, se nos presenta un hermoso texto en el libro del Deuteronomio que habla, el título es no olvides a Dios cuando lo tengas todo. Y qué interesante el mismo título, porque parte del hecho de que tú tienes a Dios y con Dios lo tienes todo, pero cuando ya lo tienes todo, dejas de buscar a Dios. Eso nos pasa a todos. De hecho, quienes quieran hacer un ejercicio bien dinámico de lo que es la vida del hombre a lo largo de la historia de la humanidad, pueden plantearse ese recorrido del libro de los jueces, donde era una sociedad que tenía una crisis, de la crisis clamaba a Dios, Dios los salvaba, cuando los salvaba venía un periodo muy corto de gratitud y luego entraba en una fase de olvido hasta que venía otra crisis y otra vez clamaban a Dios, y Dios mantuvo este ciclo por años, hasta que ya vino pues definitivamente el destierro, que ya lo he explicado en otros encuentros, que ese destierro fue en dos partes. Primero el reino del norte fue saqueado por los asirios, y luego el reino del sur, que era propiamente el reino de Judea, el que tenía el linaje y la continuidad del reinado de David, es desterrado. Ya quizás aquí no entra mucho la palabra saqueo, porque fue un destierro muy distinto, no tocaría ahorita profundizar en eso, pero por Nabucodonosor y los babilonios. Entonces, ciertamente,
Dios está consciente de la condición humana, que cuando estamos bien sentimos que no necesitamos a Dios o pensamos poco en Él. Por eso las oraciones más escasas son las oraciones de gratitud y las oraciones más comunes son las oraciones de clamor, de necesidad, de sanación, de ayúdame, etcétera. Dice el texto del Deuteronomio, lo vamos a arrancar en el versículo 2, no en el 1, sino en el 2. Dice así: Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que tú ni tus padres, que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Aquí hago un inciso, si me lo permiten. Este texto a mí me sorprendió mucho encontrármelo porque esta frase es conocida es por Jesucristo. Claro, en mi ignorancia, quien solamente conocía la Biblia porque nada más lee los evangelios y punto, un dice, bueno, esto es de Cristo, esta maravilla es de Cristo. Pero resulta ser que esto ya estaba en el Antiguo Testamento, insisto, en el Deuteronomio, y es la misma frase que Cristo va a pronunciar en una escena que ya vamos a encontrar, que es la lectura enlace del Antiguo con el Nuevo Testamento. La repito, que quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tus pies se han lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende pues que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta última frase es reveladora, súper reveladora. Una vez escuchaba, de verdad pido disculpas de no decir el nombre de la persona porque no lo recuerdo, pero sí recuerdo una frase que decía, a Dios hay que agradecerle más los no que los sí, porque muchas veces los no fueron los que nos educaron, los que nos evitaron cosas, accidentes, malos caminos, malas compañías. Dios no es un genio de la lámpara y qué bueno que no lo es. Dios no es una persona que está ahí para atender todos mis caprichos y qué bueno que es así. Y es la frase que a uno que ahora comienzo, pues en mi caso, a vivir la paternidad de una manera joven. O sea, yo estoy empezando a vivir la paternidad, ya hay personas que tienen largos recorridos en ella, pero sabemos que a los hijos no se educa diciéndole a todo que sí. Y que muchas veces es un no acompañado de carácter, es un no acompañado de disciplina, es verlo llorar con unas lágrimas que te rompen el alma, pero tú mantienes tu no porque te estoy educando y porque sé lo que te estoy diciendo. Es el padre que no se deja manipular, pero que además le tiene que enseñar a su hijo las riquezas de que vea su felicidad no solamente centrado en el tener. Yo tengo un conflicto de hace muchos años con la Navidad. Porque bueno, dentro de la dinámica de la Navidad, pues yo, y lo agradezco muchísimo, yo tuve una infancia muy hermosa con mis padres que yo de hecho lo digo hasta de manera jocosa, yo creí en el niño Jesús hasta los 12 años. Ya casi que había que llevarme a terapia para que esta fase de negación de que el niño Jesús no existía, no, cuidado con esto porque no es, cuidado con quienes escuchen los audios, pero no es que no exista, ¿no? Sino era la transformación de entender el papel de Dios en estos obsequios que llegaban siempre, siempre llegan a través de Dios, porque Dios es el que nos permite a nosotros tener vida y con la vida tener trabajo y con el trabajo productividad, pero que había una realidad quizás fuera del elemento mágico, una realidad distinta en todo lo hermoso que era el hacer esa carta del niño Jesús, que bueno, ya yo entendía que con 12 años pues ya había otros niños que quizás necesitaban regalos y ya yo no estaba en esa etapa de niño, sino de adolescente ya para ser joven adulto. Pero en ese tema navideño ciertamente a uno le inyectan mucho el tema de los regalos, del estreno, y aunque en mi casa eso no era francamente prioridad, estaban esos elementos allí. Y claro, cuando uno empieza a vivir la crisis tan horrenda que nos ha tocado vivir en Venezuela ya por más de 20 años, quizás un poquito más aguda a partir del año 2002, 2003, pero igualmente una crisis espantosa de escasez, de hiperinflación, y ahorita ni hablar cómo están las cosas, uno empezaba a ver las limitaciones de que uno quería de repente comprar obsequios a toda la familia y no podía, o querías tener la mesa de Navidad repleta de cosas y no podía.
Y yo llegué a pasar hasta no hace mucho, navidades muy tristes, porque yo decía, bueno, Dios mío, oye, no tengo un regalo para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, y ellos sí hacen esfuerzos por comprar para mí, pero a mí yo siento que no me alcanza el dinero, de repente es que no me sé administrar, de repente es que siempre priorizo otros gastos que, bueno, que son los gastos ordinarios. Y después me di cuenta, wow, que hace 2 navidades particularmente, mis padres viven fuera de Caracas y wow, como a veces ahorita sobre todo la situación de encontrarnos como pesa, ¿no? Y a veces uno trata de pensar no mucho en eso porque te genera un poquito de ansiedad, de melancolía. Pero yo he pasado navidades con mis padres, con mi hermano, con mis suegros, con mi esposa, con mi hijo, con mis cuñados. Y hemos estado todos sentados en una mesa compartiendo, riendo. Y es verdad, de repente no todos tenemos regalos para todos, de repente no tenemos la mesa repleta de los mejores licores y los mejores refrescos y los mejores platos perniles, sino no un pernil, sino un pollo, pero estamos reunidos en familia. Y es allí donde se centra este mensaje de Dios. Nos han hecho inyectarnos tanto esta necesidad del consumismo. Las películas de Navidad se centran en un personaje llamado San Nicolás, o el regalo, el obsequio. Es una Navidad muy, muy materialista, muy del consumo. Y así este es el mundo que tenemos montado ahorita. Pero Dios a eso le sale al paso. Y nos dice, inclusive que te toque pasarlo distante, con tus hijos en otro lugar, en otro país. Yo estoy contigo, o sea, me están celebrando a mí, están celebrando mi advenimiento al mundo, mi venida por la salvación, el plan de amor de Dios materializado, un Dios que se encarna, un Dios que se hace vida, un Dios anunciado, un Dios profetizado. Wow, y cuando tú empiezas a sentir la Navidad así, inclusive te das cuenta que en Navidad, bueno, de repente no puedo hablar por todos los que me escuchan, pero en Navidad nosotros lo que menos hacemos es rezar. Son 4 domingos de Adviento, hay una corona de Adviento que tiene un porqué, cada vela tiene un porqué, cada vela anuncia algo. Aquí empieza a brillar Juan el Bautista, empieza a brillar María, empieza a brillar Isaías. Son profetas propios del Adviento. Y aún así nosotros de repente no profundizamos, no meditamos en eso, sino que nos centramos en, mira, hay que preparar esto, hay que preparar lo otro, el mercado para las hallacas, y chévere. A mí eso me encanta. Yo como le digo, yo de niño de verdad me podía sentar en la sala a ver el arbolito con las luces apagadas y solamente el arbolito prendido, y para mí eso era tan hermoso y era una magia distinta, ¿no? Y eso lo agradezco mucho. Y hoy quisiera que quizás la presentación de este encuentro de hoy esté centrado en ese Dios que te dice: yo estoy aquí para ser alimento de tu vida, un alimento integral, un alimento que viene a cubrir todos tus vacíos, todos, porque además tengo el poder para hacerlo. O sea, Dios te dice: yo no estoy aquí para prometerte como un buen motivador, darte técnicas de la alegría o baños de felicidad. No, yo vengo a decirte que mi sola presencia en tu vida, el hecho de que yo esté ante ti, dentro de ti, que yo sea parte de tus problemas y también parte de tus alegrías, parte de tu llanto, parte de tus recuerdos. Yo he estado desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagré, como le dice Dios a Jeremías en el capítulo 1 de este libro del profeta. Entonces, dentro de todo ese escenario tan hermoso, vamos a pasar al enlace bíblico de hoy, que es el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, ustedes se preguntarán, fíjense que el título, de hecho, voy a hablar del momento en que Jesucristo es tentado. Lo vamos a leer justamente hasta el versículo donde el demonio se aleja, ¿no? O sea, vamos a vivir todo el contexto de la tentación, pero la reflexión no está centrada en la tentación. Va a estar centrado en dos cosas: las respuestas de Jesucristo y a su vez el enlace con la lectura que acabamos de escuchar, donde dice que no solo de pan vive el hombre. Entonces no nos vamos a centrar mucho en la tentación hoy. Capaz en otro momento lo retomemos, pero ahorita no. Dice la lectura del Evangelio de San Mateo: el Espíritu condujo a Jesús al desierto. Vuelve a aparecer la figura del desierto. Importante, en el desierto estás tú contigo mismo. Tú con Dios, Dios contigo, en la soledad, en el silencio. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Esta necesidad de Cristo tradúcela a cualquier realidad de tu vida.
una enfermedad, una situación económica difícil, un conflicto familiar, distanciamientos, peleas, parejas que están a punto de separarse y no hayan la posibilidad de una solución porque ambos también tienen posiciones muy de no querer solucionar o una de las partes no la quiere solucionar. Todo eso genera sequedad, es un desierto. Pero Jesucristo a veces, y como dice la lectura del Deuteronomio, nos lleva allí, nos permite estar allí porque eso nos potencia, eso nos fortalece en muchos aspectos. Entonces, en ese momento de debilidad es cuando se le acerca el tentador, el diablo, el demonio, Satanás, como lo quieran llamar, y le empieza a decir: si tú eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Una tentación muy fácil, Jesucristo lo podía hacer. Ya había dado maná en el desierto, ya había hecho salir de una roca agua. O sea, no estamos hablando que para Jesucristo esto fuese imposible, pero sí es el contexto de buscar saciar mis necesidades de manera rápida, valiéndome de mi condición divina y negando mi condición humana. Cuando Cristo se hace hombre, no es que niega su divinidad, sino que asume nuestra condición humana y entiende que la manera de comer no es por el camino del robo, por el camino fácil, por el camino del vivismo criollo, sino aquí las cosas tienen que trabajarse. Entonces, ¿qué le responde Cristo? Dice la Escritura: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ven, ahí está el enlace. Deuteronomio lo acabamos de leer entre el versículo 2 y el 5 del capítulo 8, y aquí Cristo cita la palabra de Dios. Vean la unión. El Antiguo Testamento, lo que Cristo está diciendo es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios de ese momento. Esto ya tiene una cola coherente. Por eso es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un solo mensaje de salvación. Dice entonces el demonio, que lo llevó a la ciudad santa y lo puso de parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Aquí el demonio, si mal no recuerdo, y discúlpeme, pero está citando un salmo. Y a partir de este momento Jesús responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros nos ponemos a prueba a Dios. Señor, yo hacía mucho eso, ojo. Yo te prometo que si tú me das esto, yo hago esto. Como si Dios estuviera pendiente de transar con nosotros. Si Dios necesitara esas menudencias de nuestra vida. Como si Dios fuera un cobrador de impuestos. Yo te doy un servicio, pero tú me pagas. No, eso pasa mucho con las religiones síncronas, síncronas no, sincréticas o politeístas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la santería, el espiritismo. Tú le ofreces un sacrificio al X, y ese X te hace el favor, pero si tú no le das el sacrificio, ese X te puede devolver una desgracia. Ese concepto no aplica para Dios, y por eso Jesucristo le vuelve a decir al demonio: yo no necesito de esto, yo no necesito saber que si me lanzo Dios me va a rescatar, porque yo tengo certeza de eso, y la certeza es mi salvación, es tu salvación. Dios no te promete evitarte tragedias, y ya lo analizamos en la lectura de Job en su momento, en otra oportunidad. Y quizás llegaremos a este libro otra vez. Pero el punto principal es que Dios no te promete eso. Dios lo que te promete es que te acompaña. Y aunque nuestro cuerpo sea estropeado, martirizado, vejado, o llevado a los extremos del dolor y del martirio, valga la redundancia, nuestra alma estará inmaculada para el encuentro con Dios. Entonces Dios nos garantiza que en su compañía, primero, saciará nuestra hambre. Segundo, cuidará nuestra gracia. Nos cuidará nuestra gracia. Y tercero, el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te adoraré, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo: aléjase, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En otro de los testimonios de Satanás, perdón, de los evangelios, en el final dice: se alejó hasta otra ocasión. Y es que efectivamente toda la vida de Jesucristo fue una tentación. Cuidado con eso, no es que el demonio fracasó allí, se fue y se quedó con los brazos cruzados derrotado, no. En la cruz lo tentó,
lo tentó a través de los fariseos y las preguntas, a través de los saduceos y las preguntas, lo tentaba a través de quienes le pedían milagros, pero tú sabes, y después de este milagro, cuando multiplicaste los panes en el Evangelio capítulo 6 de San Juan, ahora queremos hacerte rey, y Jesucristo lo que hace, entiende y se va, se aleja de esa gente porque lo estaban adulando. O sea, la tentación fue constante. Pero vean ustedes lo que le dice Satanás: póstrate ante mí. Ojo, mira, de repente hoy no lo llamaremos Satanás, pero ¿ante qué nos estamos postrando? Ante el televisor de 32 pulgadas, de 40 pulgadas, ante el celular Redmi 9S, ante la nueva laptop, ante el carro último modelo, ante el viaje que quiero hacer por el Caribe, ante los dólares que quiero tener y comprar y cobrar, y quiero dólares y todo es dólares, y por ahí me voy. O sea, y cuando nosotros nos damos cuenta hacia dónde va, hacia dónde está nuestra adoración, al final, ¿hacia dónde nos lleva eso? Entonces es donde Cristo aparece y te dice, es un poquito lo que decía Santa Teresa de Jesús, y lo que por supuesto Santa Teresa también lo recoge de su experiencia con Dios: solo Dios basta, solo Dios basta. Y creo que esa letrilla es bueno recordarla con mucha calma, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Esa letrilla, que de hecho yo hoy trabajo en un colegio teresiano, para Santa Teresa tengo el gustazo de conocerla hace muchos años. De hecho, porque yo tenía un enlace con ella y con Don Bosco, muy bonito. Me parece que la vida de la santa es extraordinaria. Y además hay otro pensamiento que espero que esto que no me quede mal en la mente. También se le atribuye a Santa Teresa, aunque también hay una posible anonimato allí, que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiese cielo yo te amara, y aunque no hubiese infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Y qué manera tan hermosa de cerrar nuestra reflexión con esa idea. O sea, mira, Dios no nos dice quédate sentado y que el pan te va a caer del cielo, no. Pero se los digo como testimonio final. Yo he pasado momentos de necesidad duros económicamente, duros, pero nunca me ha costado con el estómago vacío. He tenido necesidades de techo importantes a partir de acontecimientos que pasaron en mi vida, donde casi quedé así sin tener una certeza de dónde iba a vivir. Y llegó la providencia de Dios a través del ser humano, de la bondad de personas que actuaron, y conseguí un espacio donde darle un techo a mi hijo. Temporal, ¿cuánto durará? No lo sé. Pero Dios me ha garantizado, y en mi mediocridad de fe muchas veces he caído en la desconfianza. He caminado sobre las aguas, pero me he empezado a hundir. Y cuando Cristo me extiende la mano, como lo hizo con Pedro, me ha dicho: Luis, ¿qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó con tu fe? O sea, si te estoy haciendo caminar, si te he sostenido, ¿por qué sigues dudando de mí? Y wow, cuando tú escuchas eso, tú dices: de verdad, Señor, cuánto me falta madurar en mi fe. Que Jesucristo sea el alimento de tu vida y de mi vida, y que estas Navidades, querida comunidad que participa aquí en Abrazando Nuestra Fe, y quienes lleguen a escuchar estos audios, de verdad que estas Navidades, este tiempo de Adviento que ya vamos a empezar, pero también nuestras vidas, sean una constante espera en Cristo, confianza en Cristo, entrega en Cristo y adoración solo a Cristo. Muchas gracias por su tiempo, por su compañía, por todo lo que nos han regalado, y que Dios los bendiga siempre. Nos vemos en la oración.